¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo podcast de Panadería con Arturo Blanco. Y ya sabes, si quieres que hacer pan es fácil, este podcast no es para ti. Bien, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y que es bastante relativo, y es el éxito en la panadería. Entonces, evidentemente cada uno el éxito lo interpreta como quiere. Para algunos el éxito es tener un negocio de panadería y más que suficiente. Para otros es tener un negocio de panadería y que le dé un gran beneficio. Para otros es tener 3 tiendas o 3 obradores o lo que quiera que sea. Pero bueno, eso va en cada persona y en lo que son sus objetivos. Bueno, hablando de éxito, yo voy a calificarlo como evidentemente un negocio que tenemos que, además de generar puestos de trabajo, pues a final de año nos deja un beneficio. Y el beneficio, pues cada uno que lo saque por el rango que quiera, pero evidentemente para mí menos de un 10% de lo que se factura, pues ya no está el negocio. A partir de ahí, vuelvo y repito, cada uno que entienda éxito como quiere, porque hay gente que trabaja y bueno, pues si le sirve de prácticamente autoempleo o un poco más, ya le viene bien, lo cual es respetable. Y hay otros que evidentemente pues lo tienen más como para hacer un negocio que sea fructífero, replicable o lo que quiera que desee hacer en ese momento, ¿no? Entonces, vuelvo y repito que yo ahí no entro y el éxito es para cada uno lo que entiende que tiene que ser. Pero vamos a hablar un poco de cómo deberíamos o los grandes rasgos tenemos que funcionar para que ese negocio sea de éxito. Bien, y entrecomillado lo de éxito, vuelvo y repito que cada uno lo coja por donde quiera. Bueno, pues lo primero es que evidentemente ya no funciona lo que funcionaba hace 20 o 30 años. ¿Por qué digo eso? Porque me encuentro muchas veces con compañeros que dicen, bueno, yo llevo 30 años haciéndolo así, ¿por qué tengo que cambiarlo ahora? Pues evidentemente porque lo que hace 30 años funcionaba, a día de hoy no funciona. La clientela de hace 30 años no es la de hoy, aunque te siga comprando la misma persona, porque hay muchos sitios, afortunadamente, que la gente lleva 30 años comprándote, pero ya no consume lo que consumía hace 30 años. O sea, si hace 30 años te compraba 2 barras de medio, pues hoy te comprará una pequeñita y será integral o sin sal, porque tiene que comerlo ya sin sal. Y a nivel de la gente joven o la gente que consume el producto ahora, pues tiene otras prioridades y otros gustos. Y eso evidentemente tenemos que tenerlo clarísimo. Porque si no, al final somos nosotros los que vamos despistados. No es que el mercado vaya en contra nuestra ni haya un conjuro para que no vendamos. O sea, las cosas van cambiando y tenemos que adaptarnos. Y si no nos adaptamos, pues nos quedamos fuera de juego. A partir de ahí, ¿cómo nos adaptamos? Pues evidentemente nos tenemos que adaptar aprovechando los huecos de mercado que hay, las oportunidades que surgen. Y surgen, aunque no lo parezca. Pero hay que estar atento y hay que analizarlo y hay que entenderlo. ¿Por qué digo que surgen? Yo hablo muchas veces con compañeros y me dicen, no, es que el panadero del pueblo de al lado ha cerrado y el otro está para cerrar y tal. Y eso lo podemos ver como un problema porque hay gente que está cerrando, o lo podemos ver como una oportunidad porque evidentemente si están cerrando habrá que atender a esa clientela. Y si no lo hacemos nosotros, pues lo va a hacer otro segmento del mercado. Pero esa clientela al final se atenderá, bien sea por la panadería o bien sea por el supermercado o bien sea por lo que quiera que tenga que ser, pero la gente va a seguir comiendo pan y va a buscar dónde comprarlo. Entonces todos esos huecos, todos esos cambios, si lo hacemos bien, pues podremos aprovecharlos. Hay una cosa que está para mí clarísima, y es que si no hago nada, el fracaso es seguro, O sea, la gente que sigue funcionando como funcionaba hace 30 años. Claro, si te encuentras que dices, bueno, es que tiene 62, 64 años y quiere jubilarse dentro de un año, pues bueno, pues hasta ahí, pues si no hace nada, pues se jubilará y cerrará su negocio como tantos han hecho y no pasará absolutamente nada. Pero como te queden 10 años, tienes un problema, porque evidentemente 10 años aguantarlos ya es más complicado. Y para aguantarlos hay que hacer cambios, hay que adaptarse. O sea, no podemos quedarnos sin hacer nada porque la tendencia va a ser siempre a ir a la baja. O sea, el fracaso está asegurado y eso no es algo que sea positivo.
A todos nos cuestan los cambios, en el sentido que sea. O sea, yo creo que el ser humano no está preparado para ir haciendo cambios en ningún sentido. O sea, si nos cambian de sitio donde tomamos el café y ya nos incomoda, pues imagínate hacer un cambio en tu negocio que llevas, pues eso, 20 años haciendo lo mismo, ¿no? Claro que es difícil y tiene su aquel, pero hay que hacerlo porque es que si no al final el resultado ya sabemos cuál va a ser. O sea, si haces cambios te puedes equivocar, si no haces cambios seguro que te vas a equivocar. Eso está más claro que el agua. Entonces, luego otra cosa es cómo preparamos esa estrategia para hacer esos cambios. Y cuando digo estrategia me refiero a un contexto global. O sea, estrategia no es voy a cambiar esto. No, estrategia es decir, voy a cambiar todo el conjunto de mi panadería. No es cambio una receta en el obrador. Eso sería una táctica. Estrategia es decir, oye, pues mi negocio no va para arriba, va más bien para abajo. Pues voy a ver qué pasa en mi tienda, voy a ver qué pasa en mi obrador, voy a ver mi productividad, voy a ver todos los puntos de mi negocio. Porque mi negocio es todo el conjunto. Y a partir de ahí pues aplicaremos las tácticas que tengamos que aplicar, tanto en el obrador para ser más productivos, porque el tema del personal es un coste importante, como para vender mejor. O sea, uno de los cambios, y los que me seguís me habréis escuchado decirlo más de una vez, pero no dejo de repetirlo, uno de los cambios más grandes que ha habido en los últimos años, y eso es algo importantísimo, es que hasta hace unos años la gente nos compraba. O sea, venía a tu tienda y lo que tú ponías, ellos compraban. Ahora eso ha cambiado y algo que voy a decir que parece absurdo es para mí de lo más relevante. Ahora hay que empezar a vender. Hay que aprender a vender. Y si no aprendemos a vender, cada día nos comprarán menos. Entonces, esa parte, que vuelvo y repito, para mucha gente pasa desapercibida y ni siquiera la percibe, para mí es un cambio que es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque evidentemente cambia las reglas de juego. O sea, yo ya tengo que ser atractivo. Y resulta que donde antes todo era para montar una panadería, ubicación, o sea, los 3 puntos más importantes eran la primera ubicación, el segundo ubicación y el tercero ubicación. Pues ahora resulta que con todo el tema de comunicaciones, redes sociales, hay compañeros que están en sitios que son, vamos a decir, recónditos, y aún y así venden muchísimo. ¿Por qué? Porque utilizan las redes sociales, utilizan la comunicación, y la gente sí se desplaza para comprar un buen pan. Igual que el resto nos desplazamos para comprar una buena carne, o comprar un buen pescado, o comprar una buena verdura, la gente se desplaza para comprar un buen pan. Y hay muchas pruebas de ello, ¿eh? O sea, seguro que conocéis a algún colega que tiene la panadería en un pueblecito y la gente va allí a comprarle el pan. Y eso es porque tiene un buen producto, obviamente, y porque sabe comunicarlo bien. Entonces, ese ejemplo es el que nos tiene que servir un poco de guía, ¿no? Por si acaso tenemos alguna duda de que las redes sociales o la comunicación o el vender en tienda no nos va a ayudar a crecer. En la mayoría de ocasiones nos ayuda a crecer incluso más que el propio producto. O sea, yo explico siempre lo mismo, ¿no? O sea, ya no vale con hacer un buen producto. Tienes que hacer un buen producto y además saber venderlo, porque si no, te quedas atrás. ¿Por qué? Pues porque lo van a conocer tu vecino y el de la calle de al lado. Sin embargo, utilizando bien las redes sociales, pues hay un radio de influencia muchísimo mayor. Entonces, vuelvo y repito, uno de los cambios más grandes que ha habido es que ahora tenemos que vender y no solo producir. Ya no va a venir la gente a comprarnos. ¿Por qué? Pues porque hay competencia y va a pasar por 5 sitios que tienen la misma oferta que nosotros, y entonces si tenemos lo mismo que nuestra competencia, el único baremo que va a diferenciar es el precio. Y si tenemos que ir a precio, a pelear en el precio, eso siempre va a ser malo. Ahí siempre vamos a estar jodidos. Pero bueno, dicho esto, vamos al siguiente punto. O sea, hay que especializarse, y especializarse, ¿qué significa? Que al final nosotros tenemos que tener, vamos a decir, unos referentes de productos que sean diferentes a lo que está ofreciendo nuestra competencia. Y cuando digo competencia, en muchas ocasiones me dicen, no es que los supermercados y tal, ya pues cuidado, porque los supermercados cada día ofrecen un mejor producto, ¿eh? Y al final la gente, vuelvo y repito, si tienen lo mismo que están viendo en tu casa, pues obviamente, si yo tengo un personal que está atendiendo y me atiende de aquella manera,
pues me da igual que me atiendan de aquella manera o casi prefiero ir y hacer un autoservicio. Si el producto es bueno en los dos sitios, pues me va a dar lo mismo y aprovecho porque he ido a comprar los yogures, con lo cual ahí estoy perdiendo. Si yo quiero especializarme, pues además de dar un producto que esté por encima de lo que tienen mis competidores, voy a tener una atención con mis clientes, y cuando digo una atención no es que haya que estar allí, pelándole la pava, sino que realmente cuando venga se encuentre un vendedor o una vendedora que sean especialistas y que me pregunten por qué este pan de espelta es diferente o qué me aporta o por qué, y me sepan contestar, me den unos argumentos que yo diga, coño, pues esta gente sabe lo que llevan entre manos, o sea, son profesionales. Entonces sí me están dando un valor añadido diferente, así yo voy al autoservicio. La especialización puede venir por muchos puntos, pero para mí la atención al cliente, lo que es la sensación de compra, cada vez tiene más relevancia. Que yo vea una tienda ordenada, que la vea limpia, que la vea con criterio a la hora de presentar los productos, eso me dice mucho de cómo están trabajando en ese local, ¿no? Eso me dice mucho de cómo es mi panadero, de qué profesional es. Entonces toda esa parte, darle la importancia que tiene, que es mucha y cada día más. Y bien, a partir de ahí, pues, oye, si tenemos un negocio que está funcionando y que nos funciona bien y facturamos y tal, pues no te creas que se acaban los miedos, no te creas que se acaban los problemas. Porque conozco muchos compañeros que aún y teniendo éxito, aún y teniendo mucho trabajo, les surgen problemas. ¿Por qué les surgen problemas? Porque evidentemente, al final, si tienes que meter más personal, eso es un problema. Si tienes una saturación de trabajo, eso es un problema. Y todo eso hay que controlarlo. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Pues porque tú imagínate, y lo veis en muchas ocasiones, gente que le está funcionando el negocio a tope, que se ve que venden mucho, y aún así luego viene la otra parte, que es la parte de, vamos a decir, del Estado, de los impuestos, de las normativas. O sea, el hecho de tener muchísimo trabajo no implica que tengamos muchísimo éxito, sino que tenemos muchísimo trabajo. Y ya cuando ganamos un poco de pasta, pues ya viene el Estado y nos dice, ven campeón, que te lo cuento. Entonces, todo tiene su punto crítico y jodido, ¿no? Pero al final mejor tener ese problema que no el problema de no facturar, obviamente, ¿no? Pero incluso los crecimientos hay que analizarlos, y hay que estudiarlos y hay que planificarlos. Si crecemos muy deprisa y de forma descontrolada, eso también nos va a traer problemas, porque al final vamos a crear una estructura que en el momento que falle cualquier cosa, pues nos va a suponer un problema. Entonces, no es que pretenda desanimaros, o sea, vuelvo y repito, mejor tener problemas por tener éxito que no por no aprender, obviamente, ¿no? Eso está clarísimo. Pero todo hay que tenerlo en cuenta, todo hay que valorarlo y todo hay que evaluarlo. Entonces, si hacemos eso, pues nos irá muchísimo mejor y tendremos crecimientos, y a lo mejor no serán tan rápidos porque decidimos que no sean tan rápidos, porque no nos interesa crecer de forma rápida. Veréis en muchas ocasiones en las redes sociales compañeros que ponen anuncios de se busca panadero, se busca panadera, se busca pastelero, se busca pastelera, y eso ya llega un poco el punto de, entre comillas, desesperación, ¿no? De decir, joder, es que tengo faena, pero si no meto más gente, pues no puedo seguir creciendo. Y podría montar otra tienda, pero resulta que no encuentro gente para trabajar. No entramos ahora en el tema de por qué no se encuentra gente, porque eso da para otro podcast. Pero sí que es verdad que tengo que controlarlo. Si no me puedo encontrar con que voy a seguir creciendo y me doy un batacazo porque resulta que en la tienda nueva que abro no tengo personal suficiente y tengo que cerrar o condicionar el horario o hacer lo que no tenía planificado o previsto hacer. Entonces vamos a pensar las cosas. Como siempre os digo, vamos a ser un poquito más empresarios y un poquito menos panaderos, y eso no significa que no haya que ser panadero, significa que tenemos que dedicarle tiempo en nuestro día a día a ser empresario, a analizar las cosas, a estudiarlas y a planificarlas. Entonces nos irá muchísimo mejor. Y bien, por ir finalizando un poco, yo sí que me gustaría dejaros un mensaje que es bastante claro. Vamos a dejar nuestros miedos atrás, vamos a dejar los tópicos de siempre se ha hecho así, para qué voy a cambiar, etcétera, etcétera.
Porque como os decía antes, lo que está claro es que si seguimos haciendo lo mismo que cuando no funciona, pues evidentemente el resultado final no va a cambiar, va a seguir sin funcionar. Si te da miedo hacer un cambio, pues como siempre se ha dicho o se dice últimamente, no lo sé, me da igual. Si te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. En cuanto a los cambios generacionales, que me encuentro muchos también, pues hombre, al final es como todo en la vida, ¿no? En el término medio está lo correcto. O sea, no es ni lo que papá dice que no se cambia nada, ni lo que el hijo dice que hay que cambiarlo todo. Entonces vamos a ir cambiando cositas poco a poco, vamos a ir llegando a un consenso y sobre todo vamos a argumentarlas de forma contundente. Cuando tú quieres hacer un cambio y lo tienes claro y lo tienes previsto y lo tienes planificado, y planificado no es una empanada de ideas en la cabeza, planificado es esa empanada la pongo por escrito, porque cuando la pongo por escrito empiezo a verle yo mismo los defectos, y cuando empiezo a verle los defectos puedo corregirlos, hasta que tengo un argumento de peso, y con un argumento de peso se convence prácticamente a todo el mundo. Digo prácticamente porque siempre está el cabezota de turno, que más de un hijo pensará, ¿ese es mi padre? Pues no, el cabezota es el que no quiere cambiar, aunque vea la realidad. Pero si yo estoy acostumbrado toda mi vida, he hecho 100 kilos más y gano más dinero, pues entiendo que ahora si hago 100 kilos más voy a ganar más dinero. Y esa es una de las reglas de juego que ha cambiado. Si yo hago 100 kilos más de harina ahora, a lo mejor tengo que meter una persona. Y si meto una persona más, pues ya estoy ganando menos dinero haciendo 100 kilos de harina más. Os lo pongo como un ejemplo así muy abrupto, pero que es una realidad. No por hacer más se gana más. Yo siempre digo lo mismo. A mí no me impresiona alguien que me diga que factura mucho. Me impresiona alguien que me diga que gana mucho. Porque lo de la facturación, sino al final, pues acabamos eso, creciendo mucho nuestro negocio y a veces ganando menos cuanto más ha crecido. Entonces ahí viene la parte de hacer de empresario y de tener una buena estrategia y unas tácticas y un objetivo claro y definido. Y bueno, como siempre, mi intención ya sabéis que es la de pues intentar hacer reflexionar y aportar una opinión, un granito de arena, que no deja de ser mi opinión, que no es que esté en uso de la razón ni muchísimo menos, pero creo que sirve para eso, para que le demos una vueltecita como siempre a la cabeza y que mientras estamos currando o en el coche de un lado para otro y escuchamos este podcast, pues nos haga reflexionar un poquito y nos haga pensar sobre cómo estamos llevando nuestro negocio, y si en ese sentido os ayudo a darle 2 vueltas a la perola, pues ya vale la pena el tiempo invertido y las ganas con que hace uno esto, ¿no? Por cierto, me han comentado mucha gente que llevaba tiempo ahora sin subir ningún podcast y me decían que se había dejado de hacerlo. Y siempre le digo lo mismo a los compañeros, digo, pues va a ser que no. Lo que pasa es que afortunadamente tiene uno muchísimo trabajo y el podcast lo tengo que hacer cuando estoy obviamente en la oficina, y últimamente no estoy mucho, y tengo que hacerlo cuando esté un poquito tranquilo y con los medios que necesito. No voy a dejar de hacerlo, voy a seguir haciéndolo. Lo que no tengo es una periodicidad, digamos, fija a la hora de subirlos. Pero eso es lo que tenemos los que somos un poco anárquicos también, No os penséis que yo soy tan organizado. Procuro serlo, pero como para mí las prioridades están claras, entonces primero es el trabajo, los compañeros y el cumplir con los requisitos que tengo. Y luego, pues, siempre que tengo un hueco, aprovechar y subir un podcast de estos. O sea que me alegro de que los echéis de menos, lo cual me da mucha satisfacción y me anima a seguir haciéndolos. Y lo dicho, ya sabéis, hoy más que nunca el eslogan viene que ni al pelo. Pensar, amasar y crecer. Un saludo y hasta el próximo podcast. Que os vaya todo bien.